gusto enorme reencontrarnos nuevamente en esta tercera jornada de nuestro diplomado. Queremos agradecerles por su constancia, compromiso y entusiasmo en las sesiones anteriores. Ya hemos avanzado con 2 módulos fundamentales. Módulo 1, Auditoría Estratégica Empresarial, donde exploramos el rol del auditor como agente de valor dentro de la organización. Módulo 2, Planeamiento y Gestión de Riesgo, en el que aprendimos cómo planificar adecuadamente una auditoría, identificar riesgos y gestionarlos de forma eficiente. Les recordamos que este diplomado está compuesto por 4 módulos, que se están desarrollando en 4 días consecutivos por Zoom. Queremos también agradecer el importante apoyo de nuestras empresas auspiciadoras PracticeSAC y Craptica, quienes hacen posible que este diplomado llegue a distintos países de la región. Y algo muy importante, les invitamos a permanecer conectados hasta el final de la sesión, porque tendremos una noticia muy especial que sin duda les ayudará en su desarrollo profesional. Así que no se desconecten al terminar el módulo, porque será una información valiosa para todos ustedes. Vamos a dar unos segundos para que más participantes puedan conectarse.
Hoy iniciamos el módulo 3, Auditoría basada en evidencias, uno de los más importantes de todo el diplomado, porque nos adentra en la parte práctica del trabajo auditor. Durante este módulo aprenderán sobre los procedimientos de auditoría, las pruebas de control, el uso de evidencias confiables y la aplicación de herramientas tecnológicas para respaldar cada hallazgo. Este módulo será dictado por nuestro docente, el profesor Mateo, quien nos acompañará una vez más con su amplia experiencia en auditoría financiera, control interno y gestión organizacional. Y antes de darle el pase, les vuelvo a recordar: quédense hasta el final de la sesión, porque al cierre tendremos una noticia muy importante que estamos seguros será de gran beneficio para su desarrollo profesional. Así que, sin más preámbulo, damos la bienvenida al profesor Mateo. Adelante, profesor Mateo. Muchas gracias, Nancy. Un gusto saludar nuevamente a todos nuestros participantes en este tercer módulo del Diplomado Experto en Auditoría, titulado Auditoría basada en evidencias. En este módulo vamos a entrar de lleno en la parte más práctica y técnica del proceso de auditoría. Hasta ahora hemos planificado, evaluado riesgos y gestionado equipos, pero ahora es momento de ejecutar las pruebas, analizar la información y obtener la evidencia que respalda nuestras conclusiones. Y comenzaremos con el tema 1, procedimientos y técnicas de auditoría aplicadas. Toda auditoría, sin importar su tipo, requiere procedimientos sistemáticos que permitan al auditor reunir información suficiente y apropiada para sustentar su opinión. Estos procedimientos no se improvisan, se diseñan cuidadosamente según los objetivos, el riesgo y el entorno de la organización. La esencia de este tema es entender cómo el auditor aplica métodos y técnicas para obtener evidencia confiable, verificable y relevante. 1. ¿Qué son los procedimientos de auditoría? Los procedimientos de auditoría son las acciones específicas que el auditor realiza para obtener evidencia sobre los estados financieros, operaciones o procesos evaluados. Incluyen la inspección, observación, confirmación, recálculo, indagación y análisis, entre otros métodos. Por ejemplo, revisar facturas o contratos, inspección. Presenciar un conteo físico de inventarios, observación. Solicitar confirmación a un proveedor, confirmación externa. Recalcular la depreciación o intereses, recalculó. Entrevistar a personal clave, indagación. Analizar relaciones entre cifras o tendencias, procedimientos analíticos. Cada uno cumple una función distinta y el auditor debe saber cuándo y por qué aplicar cada uno. 2. Técnicas más utilizadas. Las técnicas de auditoría son los instrumentos o herramientas prácticas que el auditor usa para aplicar los procedimientos. Podemos agruparlas en dos grandes tipos: técnicas manuales, revisión documental, observación directa, entrevistas, conciliaciones. Técnicas digitales: análisis de bases de datos, revisión automatizada, uso de software especializado, como ACL o IDEA. Ejemplo práctico. Antes, para verificar una lista de clientes, el auditor debía revisar cientos de registros manualmente. Hoy puede usar una herramienta que detecta duplicados o inconsistencias en segundos. Consejo: combinar ambas técnicas, manuales y tecnológicas, es lo ideal, porque permite contrastar la observación humana con la precisión del análisis automatizado. Tercero, la importancia de la evidencia. Cada procedimiento y técnica tiene un propósito común: obtener evidencia suficiente y apropiada. Esto significa que la información debe ser fiable, relevante y verificable. El auditor no debe basarse en suposiciones ni en la palabra de terceros. Todo hallazgo debe sustentarse con documentación o pruebas objetivas. Por ejemplo, no basta con que un gerente diga que el inventario está completo. El auditor debe verificarlo físicamente o a través de reportes cruzados. 4. ¿Cómo seleccionar los procedimientos adecuados? La elección depende de el objetivo del trabajo, qué se quiere verificar; el nivel de riesgo, mayor riesgo, procedimientos más profundos; la naturaleza de la información, financiera, operativa, digital, etc.; el tiempo y recursos disponibles. Consejo profesional: evita aplicar procedimientos de forma rutinaria. Cada auditoría es diferente, y la técnica debe adaptarse a la realidad de la empresa. Quinto ejemplo práctico integrado. Imaginemos una auditoría a la cuenta de cuentas por cobrar. Primero, revisión documental. Verificamos las facturas emitidas.
2. Confirmación externa. Enviamos cartas a clientes seleccionados. Tercer análisis de antigüedad. Revisamos qué deudas son antiguas o incobrables. Cuarta revisión analítica. Comparamos saldos con años anteriores. 5. Conclusión. Determinamos si el saldo es razonable o requiere ajustes. Como vemos, los procedimientos se combinan para formar una cadena de evidencia sólida. Conclusión del tema. Podemos concluir que los procedimientos y técnicas de auditoría son el corazón del trabajo del auditor. A través de ellos se obtiene la evidencia que sustenta las conclusiones, se validan los controles y se garantiza la confiabilidad de la información. Un auditor competente domina no solo los conceptos, sino también las herramientas prácticas que le permiten transformar datos en evidencia. Pregunta de repaso. Vamos con una pregunta rápida. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes acciones constituye un procedimiento de auditoría? A. Diseñar un logo para el informe final. B. Realizar la observación de un conteo físico de inventario. C. Registrar facturas en el sistema contable. D. Aprobar presupuestos del área de compras. Respuesta correcta. B. La observación de un conteo físico de inventario es un procedimiento de auditoría, ya que permite obtener evidencia directa sobre la existencia de los activos. Muy bien, continuamos con nuestro módulo 3, auditoría basada en evidencias, y ahora entraremos a un tema esencial dentro del trabajo del auditor. Las pruebas de control y las pruebas sustantivas. Este tema es fundamental porque aquí es donde realmente comprobamos si los controles internos funcionan correctamente y si la información financiera o administrativa es confiable y razonable. En la práctica, los auditores no revisan cada documento ni verifican cada transacción individual. En su lugar, aplican pruebas selectivas que les permiten obtener evidencia suficiente y apropiada para sustentar sus conclusiones. Estas pruebas se clasifican en dos tipos principales. Las pruebas de control, que evalúan el funcionamiento del control interno. Las pruebas sustantivas, que verifican directamente la validez y exactitud de los saldos o transacciones. Ambas se complementan. Si los controles son sólidos, el auditor puede reducir la cantidad de pruebas sustantivas. Si los controles son débiles, deberá ampliar el alcance y profundidad de esas pruebas. Primera prueba de control. Las pruebas de control son aquellas que se aplican para verificar si los controles internos operan de manera efectiva. Su propósito es determinar si la organización cuenta con mecanismos que previenen, detectan o corrigen errores y fraudes. Por ejemplo, una prueba de control puede consistir en revisar si las órdenes de compra están debidamente autorizadas antes del pago. Verificar que las conciliaciones bancarias se realicen mensualmente. Confirmar que el sistema impida registrar transacciones duplicadas. Comprobar que exista segregación de funciones entre quién registra y quién aprueba los pagos. Estas pruebas pueden realizarse mediante la revisión documental, la observación directa o incluso la reaplicación de un procedimiento para comprobar su efectividad. Un ejemplo práctico. Si deseamos verificar que todas las facturas sean aprobadas por un supervisor antes del pago, el auditor selecciona una muestra de facturas y revisa si cada una tiene la firma o evidencia de aprobación. Si encuentra excepciones, puede concluir que el control no se está aplicando correctamente. 2. Pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas tienen como objetivo detectar errores materiales en los registros contables o estados financieros. A diferencia de las pruebas de control, estas se enfocan directamente en los datos y cifras, no en los mecanismos de control. Existen dos clases principales. Pruebas de detalle, que consisten en revisar documentos específicos como facturas, recibos o comprobantes. Procedimientos analíticos sustantivos, que comparan tendencias, ratios o relaciones entre cifras para identificar desviaciones. Por ejemplo, al auditar la cuenta de ventas, el auditor puede examinar una muestra de facturas y verificar su validez con las guías de despacho. Analizar la tendencia de ventas por mes y compararla con periodos anteriores. Revisar la relación entre ventas y cuentas por cobrar para detectar anomalías. Cuando los resultados presentan desviaciones importantes, el auditor debe profundizar en el análisis y documentar las posibles causas. Tercera relación entre pruebas de control y pruebas sustantivas.
Ambos tipos de pruebas están estrechamente conectados. Los resultados de las pruebas de control influyen directamente en el alcance de las pruebas sustantivas. Cuando el auditor determina que los controles internos son sólidos y confiables, puede aplicar menos pruebas sustantivas, ya que confía en el sistema de control. Por el contrario, si detecta debilidades o fallas en los controles, deberá realizar un número mayor de pruebas sustantivas para obtener evidencia adicional. Por ejemplo, si una empresa tiene un buen control de inventario, con conteos regulares, accesos restringidos y registros automáticos, el auditor puede basar parte de su opinión en esos controles. Pero si detecta inconsistencias en los conteos o accesos sin autorización, necesitará verificar físicamente más artículos para confirmar la existencia real de los bienes. Cuarta importancia de la combinación adecuada. Aplicar correctamente las pruebas de control y las pruebas sustantivas permite al auditor optimizar recursos, reducir riesgos y obtener conclusiones más confiables. No se trata de elegir una u otra, sino de encontrar el equilibrio entre ambas, de acuerdo con los riesgos y características de la auditoría. Un auditor experimentado planifica desde el inicio qué pruebas realizará, en qué momento y con qué profundidad, evitando improvisaciones y garantizando la calidad de la evidencia. Conclusión del tema. En resumen, las pruebas de control evalúan la fortaleza del sistema interno, mientras que las pruebas sustantivas validan directamente los datos. Ambas son indispensables para una auditoría completa y confiable. El auditor profesional debe dominar cuándo aplicar cada una, interpretar sus resultados y documentar de manera clara la evidencia obtenida. Recordemos, la combinación adecuada de ambas pruebas marca la diferencia entre una auditoría superficial y una auditoría de alto nivel técnico. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál es el propósito principal de las pruebas sustantivas? A. Verificar el cumplimiento de políticas internas. B. Detectar errores o fraudes materiales en los registros contables. C. Evaluar el funcionamiento del control interno. D. Medir el desempeño del personal de auditoría. Respuesta correcta. B. Las pruebas sustantivas tienen como objetivo detectar errores o fraudes materiales en los registros contables o estados financieros, proporcionando evidencia directa sobre la razonabilidad de la información. Muy bien, continuamos con nuestro módulo 3, auditoría basada en evidencias, y en este momento entraremos a un tema que es la base de todo el trabajo del auditor. Los tipos de evidencia y los criterios de confiabilidad. Sin evidencia no hay auditoría. Las opiniones, los informes y las conclusiones que emitimos como auditores deben estar sustentadas en hechos verificables y objetivos, no en suposiciones ni percepciones. Primero, tipos de evidencia en auditoría. Existen diferentes tipos de evidencia que el auditor puede obtener durante su trabajo, y cada una tiene una función específica dentro del proceso. Primero tenemos la evidencia física, que se obtiene mediante la observación directa de los bienes o actividades. Por ejemplo, al presenciar un conteo de inventario, al revisar el estado físico de un activo o al observar cómo se realiza un proceso de control. Esta evidencia tiene gran valor porque el auditor la constata personalmente. Segundo, está la evidencia documental, que se basa en los registros, contratos, facturas, reportes, comprobantes contables y todo documento que respalde una transacción o hecho. Es uno de los tipos más comunes y, cuando proviene de fuentes confiables, tiene un alto nivel de credibilidad. Tercero, la evidencia testimonial, que se obtiene a través de entrevistas o declaraciones del personal involucrado. Esta evidencia ayuda a comprender los procesos y detectar irregularidades, pero debe ser verificada con otras fuentes, ya que depende de la opinión o memoria de las personas. Y cuarto, la evidencia analítica, que se genera a partir del análisis de relaciones, tendencias, comparaciones o cálculos realizados por el auditor. Por ejemplo, al comparar las ventas mensuales, los márgenes de utilidad o las variaciones en los costos operativos. Todos estos tipos de evidencia son útiles, pero su fuerza depende de la calidad de la fuente y del método con que se obtienen. 2. Criterios de confiabilidad de la evidencia. Una vez que el auditor obtiene la evidencia, debe evaluar qué tan confiable es. Existen tres criterios principales para determinar la confiabilidad: origen, objetividad y consistencia.
En cuanto al origen, la evidencia externa, es decir, la que proviene de fuentes fuera de la organización, suele ser más confiable que la interna. Por ejemplo, una confirmación bancaria o una carta de un cliente tiene más peso que un reporte interno elaborado por el área contable. El segundo criterio es la objetividad. La evidencia debe ser verificable, medible y libre de juicios personales. Una observación directa o un documento firmado ofrecen mayor objetividad que una opinión verbal. Y el tercer criterio es la consistencia, que se refiere a la coincidencia de la evidencia con otras fuentes. Si diferentes pruebas o documentos respaldan la misma conclusión, el auditor puede confiar más en su validez. Por el contrario, si hay contradicciones entre las evidencias, debe investigar más a fondo antes de concluir. Tercera, suficiencia y adecuación de la evidencia. Además de la confiabilidad, la evidencia debe ser suficiente y adecuada. La suficiencia se refiere a la cantidad. El auditor debe obtener evidencia en volumen suficiente para tener una base sólida que respalde su opinión. Esto implica definir el tamaño de las muestras, el número de procedimientos y la cobertura del trabajo. Por otro lado, la adecuación tiene que ver con la calidad de la evidencia. Una pequeña cantidad de evidencia muy confiable puede tener más valor que una gran cantidad de evidencia débil o poco relevante. Por ejemplo, una confirmación directa de un cliente puede ser más valiosa que revisar 10 registros internos con información incompleta. El equilibrio entre cantidad y calidad es clave. Demasiada evidencia innecesaria retrasa el trabajo, pero poca evidencia de baja calidad puede invalidar el informe. Cuarta, evaluación final de la evidencia. El auditor no solo recopila evidencia, sino que debe evaluarla críticamente. Esto significa revisar su pertinencia con respecto al objetivo de la auditoría, analizar si proviene de fuentes confiables y confirmar si los resultados son coherentes con el resto de la información obtenida. Por ejemplo, si la auditoría muestra que los ingresos aumentaron un 30%, pero los depósitos bancarios solo crecieron un 5%, esa inconsistencia debe ser analizada. La evidencia no debe aceptarse sin revisión, debe ser contrastada y validada antes de incorporarse al informe final. La evidencia de calidad se convierte así en la columna vertebral del juicio profesional del auditor. Conclusión del tema. En conclusión, la evidencia de auditoría es la base que da credibilidad a todo el trabajo realizado. Existen distintos tipos: física, documental, testimonial y analítica, pero todas deben cumplir con los criterios de suficiencia, adecuación y confiabilidad. El auditor profesional sabe que su reputación y la calidad de su informe dependen de la solidez de la evidencia que presenta. Una conclusión sin evidencia no tiene valor, pero una conclusión respaldada por evidencia sólida tiene peso técnico, ético y profesional. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta para reforzar lo aprendido. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál de los siguientes tipos de evidencia suele considerarse más confiable en auditoría? A. Evidencia verbal obtenida del personal interno. B. Evidencia externa confirmada por terceros. C. Evidencia interna sin soporte documental. D. Opiniones del auditor basadas en la experiencia. Respuesta correcta. B. La evidencia externa confirmada por terceros es la más confiable, ya que proviene de fuentes independientes y puede verificarse de manera objetiva. Y llegamos ahora a un tema muy técnico, pero de gran importancia práctica: el muestreo y la validación de la información financiera. Este tema nos permite entender cómo el auditor obtiene conclusiones razonables sin tener que revisar absolutamente todos los documentos o registros de la empresa. El muestreo es una herramienta fundamental que hace posible una auditoría eficiente siempre que se aplique correctamente y se combine con buenos criterios de validación. En la realidad, los auditores rara vez analizan la totalidad de las transacciones de una organización. Sería imposible por razones de tiempo, costo y volumen de información. Por eso, el auditor aplica métodos de muestreo, es decir, selecciona una parte representativa del total para examinarla y a partir de ella formular conclusiones válidas sobre el conjunto. Este proceso requiere conocimiento técnico y criterio profesional, ya que una muestra mal diseñada puede llevar a conclusiones incorrectas. Primero, concepto de muestreo en auditoría.
El muestreo de auditoría consiste en aplicar procedimientos a un número menor de elementos dentro de un grupo o población, con el fin de obtener evidencia suficiente para emitir una conclusión sobre toda la población. El auditor selecciona las partidas que revisará con base en un método lógico y objetivo, asegurando que la muestra sea representativa y que los resultados puedan extrapolarse con un nivel razonable de confianza. Un ejemplo sencillo. Si una empresa tiene 10.000 facturas emitidas en el año, el auditor podría revisar solo unas 100, siempre y cuando esas 100 reflejen adecuadamente el comportamiento general del total. Dos tipos de muestreo. Existen dos enfoques principales, el muestreo estadístico y el muestreo no estadístico. El muestreo estadístico se basa en principios matemáticos y de probabilidad. Permite medir el riesgo de auditoría, establecer niveles de confianza y determinar el tamaño adecuado de la muestra. Es un método más riguroso y objetivo, pero requiere conocimientos técnicos y, en ocasiones, el uso de software especializado. El muestreo no estadístico, en cambio, depende más del juicio profesional del auditor. Aquí, el auditor selecciona las partidas que considera más representativas o de mayor riesgo, basándose en su experiencia y conocimiento de la empresa. Ambos métodos son válidos, siempre que se documenten las razones por las que se elige uno u otro y se evalúen los posibles sesgos. Tercera, selección de la muestra. La selección de la muestra no debe hacerse al azar ni por comodidad. El auditor debe definir con claridad la población, el tamaño de la muestra y el método de selección. La población es el conjunto de elementos que se desea examinar. Por ejemplo, todas las facturas emitidas, todos los pagos realizados o todas las órdenes de compra del período. El tamaño de la muestra dependerá del riesgo que el auditor esté dispuesto a aceptar. Cuanto mayor sea el riesgo de error, más grande deberá ser la muestra. Y el método de selección puede ser aleatorio, sistemático o dirigido a partidas de alto valor o riesgo. Por ejemplo, el auditor puede decidir revisar todas las transacciones mayores a un monto determinado o seleccionar aleatoriamente registros en distintos meses para abarcar el periodo completo. Cuarta, validación de la información financiera. Una vez seleccionada la muestra, el auditor aplica los procedimientos de auditoría para validar la información. Esto implica verificar la exactitud, existencia, integridad y presentación de los datos. Por ejemplo, si se audita la cuenta de ventas, el auditor puede comparar facturas con comprobantes de envío y registros contables. Si se revisan los pagos, puede validar que las transacciones tengan soporte adecuado y autorización correspondiente. Si se analiza el inventario, puede verificar físicamente la existencia de los bienes. La validación busca comprobar que los registros reflejan la realidad económica de la empresa y que no hay errores materiales. Quinta, evaluación de los resultados de la muestra. Después de aplicar las pruebas, el auditor debe evaluar los resultados obtenidos y determinar si pueden extrapolarse a toda la población. Si los errores encontrados son pocos y no significativos, el auditor puede concluir que el total revisado es razonable. Sin embargo, si los errores son frecuentes o de alto impacto, debe ampliar la muestra o incluso revisar la totalidad de los registros. El auditor debe documentar claramente los criterios de selección, los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas, para que cualquier revisión posterior pueda comprender cómo se llegó a esas conclusiones. Sexto, riesgo de muestreo. Todo muestreo implica un riesgo, conocido como riesgo de muestreo. Este riesgo se refiere a la posibilidad de que la muestra seleccionada no sea representativa del total, y por lo tanto, la conclusión del auditor sea incorrecta. Por ejemplo, si la muestra elegida contiene únicamente transacciones correctas, pero existen errores en las que no fueron revisadas, el auditor podría emitir una conclusión equivocada. Para reducir este riesgo, el auditor debe asegurarse de que la muestra sea suficientemente amplia y representativa, y de que los procedimientos se apliquen de manera consistente. Conclusión del tema. En conclusión, el muestreo y la validación de la información financiera son procesos fundamentales para realizar auditorías eficientes y confiables. El auditor no necesita revisar todo, pero sí debe asegurarse de que lo que revise sea significativo, representativo y verificado con rigor. La combinación entre una buena selección de muestra y una validación precisa permite emitir juicios sólidos y respaldar las conclusiones con evidencia objetiva. El profesionalismo del auditor se demuestra en su capacidad para elegir bien qué revisar, cómo hacerlo y cómo interpretar los resultados. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta.
Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta: ¿cuál es el propósito principal del muestreo en auditoría? A. Reducir el trabajo del auditor sin evaluar riesgos. B. Revisar solo las transacciones más fáciles de verificar. C. Obtener evidencia suficiente y representativa para sustentar conclusiones. D. Evitar la documentación de los procedimientos aplicados. Respuesta correcta. C. El propósito del muestreo en auditoría es obtener evidencia suficiente y representativa que permita al auditor emitir conclusiones razonables sobre toda la población, sin necesidad de revisar cada elemento individualmente. Vamos a desarrollar un tema muy útil para la práctica profesional: los procedimientos analíticos y la revisión cruzada. Estos procedimientos permiten al auditor obtener conclusiones sólidas sin revisar cada detalle individual, sino analizando relaciones, comportamientos y tendencias dentro de la información financiera y operativa. Su aplicación adecuada puede revelar errores, fraudes o inconsistencias que no serían detectables con simples revisiones documentales. Primero, concepto de procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos se basan en el análisis de relaciones lógicas o predecibles entre datos financieros y no financieros. El auditor no se limita a revisar cifras, sino que interpreta comportamientos y busca patrones. Por ejemplo, si las ventas de una empresa aumentan un 20%, lo normal sería que las cuentas por cobrar también crezcan o que el costo de ventas aumente en proporción. Si esto no ocurre, el auditor debe investigar la causa. Estos procedimientos se aplican en todas las etapas de la auditoría. En la planificación, para identificar áreas de riesgo; durante la ejecución, para corroborar información; y en la conclusión, para evaluar la coherencia de los estados financieros en su conjunto. Segundo, tipos de procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos pueden clasificarse según su complejidad. En primer lugar, están los análisis comparativos simples, que consisten en comparar cifras entre distintos periodos o contrapresupuestos. Por ejemplo, revisar si los gastos del año actual se mantienen en el rango de los años anteriores. En segundo lugar, los análisis de tendencias, que buscan identificar comportamientos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, detectar un incremento constante en los costos de producción sin que haya variaciones en los niveles de venta. En tercer lugar, los análisis de razones o ratios financieros, que permiten relacionar variables clave, como el margen bruto, la rotación de inventarios o la liquidez. Un cambio significativo en un ratio puede indicar un error en los registros o un cambio en las políticas contables. Y finalmente, están los análisis avanzados, que utilizan herramientas tecnológicas para procesar grandes volúmenes de datos y detectar desviaciones estadísticas o patrones atípicos. Tercera, la revisión cruzada. La revisión cruzada consiste en contrastar información proveniente de diferentes fuentes o áreas para comprobar su coherencia. El objetivo es verificar que los datos se relacionen correctamente entre sí y que no existan contradicciones. Por ejemplo, el auditor puede comparar las ventas reportadas con los depósitos bancarios, los registros de nómina con los pagos efectivamente realizados, las compras registradas con el movimiento real de inventarios. Cuando la información no coincide, se genera una señal de alerta que debe ser analizada a fondo. Estas discrepancias pueden deberse a errores, registros duplicados o incluso indicios de fraude. La revisión cruzada también ayuda a detectar manipulaciones intencionales, como el reconocimiento anticipado de ingresos o la omisión de gastos. 4. Beneficios de los procedimientos analíticos y la revisión cruzada. Aplicar estos métodos ofrece varios beneficios importantes. Eficiencia. Permiten identificar áreas críticas sin revisar cada transacción. Precisión. Ayudan a confirmar si los resultados financieros son coherentes con las operaciones reales. Detección temprana. Permiten descubrir irregularidades o desviaciones antes de que se conviertan en problemas mayores. Soporte para la opinión del auditor. Refuerzan la validez de las conclusiones al basarse en relaciones lógicas y verificables. Además, estos procedimientos fortalecen el juicio profesional del auditor,
ya que lo obligan a analizar y comprender el negocio en su contexto, más allá de los simples números. 5. Limitaciones y precauciones. Aunque son herramientas muy valiosas, los procedimientos analíticos no sustituyen a las pruebas sustantivas o de detalle. Son una guía para enfocar la atención, pero las conclusiones deben confirmarse con evidencia directa. El auditor debe tener cuidado con factores externos que pueden alterar los resultados, como cambios en políticas contables, fluctuaciones económicas o ajustes extraordinarios. Por ello, antes de emitir conclusiones, siempre se debe corroborar con otras pruebas o con documentación adicional. Conclusión del tema. En resumen, los procedimientos analíticos y la revisión cruzada son aliados esenciales en la auditoría moderna. Permiten identificar inconsistencias, analizar tendencias y validar la coherencia de la información. Todo ello de manera eficiente y estructurada. El auditor que domina estas técnicas puede trabajar con una visión más integral del negocio, detectar riesgos antes de que se materialicen y aportar valor real a la organización auditada. En pocas palabras, estos procedimientos son la herramienta que transforma los números en información significativa para la toma de decisiones. Pregunta de repaso. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de los procedimientos analíticos en auditoría? A. Sustituir las pruebas de detalle. B. Identificar variaciones o inconsistencias en la información financiera. C. Calcular ratios financieros sin interpretarlos. D. Confirmar el cumplimiento de normas legales. Respuesta correcta. B. El objetivo principal de los procedimientos analíticos es identificar variaciones o inconsistencias que puedan revelar errores, fraudes o desviaciones en los registros contables. El uso de herramientas tecnológicas en auditoría. Vivimos en una era en la que los datos se generan en enormes volúmenes y en tiempo real. Los procesos son cada vez más digitales, los sistemas están interconectados y las decisiones dependen de la información disponible. Por ello, la tecnología ya no es un apoyo opcional, es una necesidad para garantizar eficiencia, precisión y oportunidad en los procesos de auditoría. El auditor de hoy debe ser capaz de combinar su juicio profesional con el uso de tecnología, aprovechando herramientas que faciliten el análisis de información, la identificación de riesgos y la obtención de evidencia confiable. Las herramientas tecnológicas no solo reducen el tiempo de trabajo, sino que también mejoran la calidad de la auditoría. Al permitir revisar grandes cantidades de datos, automatizar tareas repetitivas y detectar anomalías que podrían pasar desapercibidas con métodos manuales. Primera evolución tecnológica en la auditoría. En el pasado, la auditoría dependía casi exclusivamente del trabajo manual. Revisión de documentos físicos, cálculos en hojas de papel y controles realizados de forma presencial. Hoy, la digitalización ha transformado radicalmente esta práctica. Los auditores trabajan con sistemas contables automatizados, utilizan software de análisis de datos y en muchos casos incluso emplean inteligencia artificial para identificar patrones o irregularidades. Esta evolución ha llevado a lo que se conoce como auditoría digital, un enfoque que combina técnicas tradicionales con herramientas tecnológicas avanzadas. Segundo, tipos de herramientas tecnológicas utilizadas. Existen diferentes tipos de herramientas que el auditor puede incorporar en su labor diaria, según las necesidades de la auditoría y los recursos de la organización. En primer lugar están las hojas de cálculo avanzadas, como Excel, que permiten organizar, filtrar y analizar información financiera con rapidez y precisión. Aunque es una herramienta básica, sigue siendo esencial para la preparación de papeles de trabajo y análisis de variaciones. En segundo lugar, tenemos los software de auditoría asistida por computadora, CATs, que permiten realizar pruebas automáticas sobre grandes volúmenes de datos. Ejemplos de este tipo de herramientas son ACL IDEA, Caseware y otras soluciones que permiten identificar transacciones duplicadas, inconsistencias o desviaciones estadísticas. En tercer lugar están las plataformas de análisis de datos y visualización, como Power BI, Tableau o QLike View, que ayudan al auditor a interpretar información compleja mediante gráficos y paneles interactivos. Estas herramientas permiten visualizar rápidamente dónde están los riesgos o las irregularidades.
Finalmente, en los últimos años se ha incorporado el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que facilitan la detección de patrones inusuales, predicen comportamientos y alertan sobre posibles fraudes. Aunque su implementación aún no es generalizada, marcan una tendencia clara en la auditoría del futuro. 3. Ventajas del uso de herramientas tecnológicas. El uso de tecnología en auditoría ofrece múltiples beneficios. Mayor eficiencia. Reduce el tiempo destinado a tareas rutinarias, como conteos o conciliaciones. Ampliación del alcance. Permite analizar la totalidad de los datos, no solo una muestra. Mejor detección de riesgos. Las herramientas pueden identificar patrones que serían imposibles de detectar manualmente. Precisión y trazabilidad. Todo el proceso queda documentado de manera sistemática, reduciendo los errores humanos. Colaboración remota. Los equipos de auditoría pueden trabajar desde distintos lugares compartiendo resultados en tiempo real. En resumen, la tecnología no solo mejora la productividad del auditor, sino que eleva la calidad y confiabilidad de su trabajo. 4. Desafíos y precauciones. Sin embargo, el uso de tecnología también presenta ciertos desafíos que deben gestionarse adecuadamente. Uno de ellos es la seguridad de la información. El auditor debe garantizar la confidencialidad y protección de los datos a los que accede, especialmente cuando trabaja en entornos digitales o en la nube. Otro desafío es la curva de aprendizaje. No basta con tener las herramientas, es necesario dominar su uso y comprender sus limitaciones para evitar interpretaciones erróneas de los resultados. Finalmente, es importante recordar que la tecnología no reemplaza el juicio profesional del auditor. Puede facilitar el trabajo, pero las conclusiones siempre deben basarse en el análisis crítico y la experiencia. 5. Tendencias futuras en auditoría digital. El futuro de la auditoría está marcado por la automatización, la analítica avanzada y la inteligencia artificial. Las auditorías en tiempo real ya son una realidad en muchas organizaciones, donde los sistemas monitorean de forma continua las operaciones y alertan ante cualquier desviación. Además, la integración con sistemas ERP y el uso de blockchain comienzan a transformar la manera en que se registran y verifican las transacciones. Estas tecnologías ofrecen trazabilidad, transparencia y seguridad, reduciendo los riesgos de manipulación o fraude. El auditor del futuro deberá ser tanto un analista de datos como un gestor de riesgos digitales, capaz de interpretar información compleja y usar la tecnología como una aliada estratégica. Conclusión del tema. En conclusión, el uso de herramientas tecnológicas en auditoría es un pilar fundamental del ejercicio profesional actual. Permite mejorar la eficiencia, ampliar la cobertura, fortalecer la detección de riesgos y elevar la calidad del informe final. Sin embargo, la clave sigue siendo el equilibrio. La tecnología es una herramienta, no un sustituto del criterio profesional. El verdadero auditor digital es aquel que sabe combinar su conocimiento técnico con el uso inteligente de la tecnología para generar confianza, valor y credibilidad. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál es la principal ventaja del uso de herramientas tecnológicas en auditoría? A. Sustituir completamente el criterio profesional del auditor. B. Reducir el alcance de las pruebas de auditoría. C. Aumentar la eficiencia y mejorar la detección de riesgos. D. Evitar la documentación de evidencia. Respuesta correcta. C. La principal ventaja del uso de herramientas tecnológicas en auditoría es aumentar la eficiencia y mejorar la detección de riesgos, permitiendo analizar grandes volúmenes de datos con mayor precisión. Tema 7. Análisis de datos y verificación de información. Continuamos con nuestro módulo 3, auditoría basada en evidencias. Y llegamos ahora a un tema que conecta directamente la tecnología con la práctica profesional del auditor: el análisis de datos y la verificación de información. Este tema nos enseña cómo transformar los datos en evidencia útil y confiable, y cómo el auditor puede identificar patrones, inconsistencias y riesgos a través del análisis sistemático de la información. En otras palabras, aquí aprendemos cómo los datos hablan, siempre que sepamos escucharlos e interpretarlos correctamente. Las organizaciones modernas generan miles de registros cada día: facturas, transacciones, reportes, correos, movimientos bancarios y registros electrónicos.
Revisar uno a uno sería imposible, pero gracias al análisis de datos, el auditor puede procesar grandes volúmenes de información para detectar anomalías o confirmar tendencias. El propósito del análisis de datos en auditoría no es solo revisar cifras, sino entender su comportamiento, identificar relaciones y obtener conclusiones que respalden el juicio profesional. Primero, el análisis de datos como herramienta de auditoría. El análisis de datos consiste en examinar información estructurada o no estructurada para descubrir hechos relevantes que respalden las conclusiones del auditor. Su aplicación permite validar si los registros contables y operativos reflejan realmente la actividad económica de la entidad. Por ejemplo, mediante el análisis de datos, el auditor puede detectar facturas emitidas en días no laborables, pagos duplicados, transacciones sin aprobación o variaciones inusuales en ventas o gastos. Todo esto se logra aplicando técnicas de filtrado, comparación, clasificación y visualización de información. En auditoría, el análisis de datos se apoya tanto en herramientas simples como Excel, como en plataformas más avanzadas como Power BI, ACI o EDAA. 2. Fases del análisis de datos en auditoría. El proceso de análisis de datos sigue generalmente 4 etapas: preparación, procesamiento, interpretación y comunicación de resultados. En la preparación, el auditor define los objetivos del análisis y recopila la información relevante, asegurándose de su integridad y calidad. En el procesamiento, organiza, limpia y transforma los datos para hacerlos comparables y analizables. En la interpretación, identifica patrones, desviaciones o relaciones significativas. Finalmente, en la comunicación de resultados, presenta los hallazgos de manera clara, sustentada y comprensible para la dirección o los interesados. Cada una de estas fases requiere atención y criterio, porque los datos mal procesados pueden llevar a conclusiones erróneas. Terceras técnicas más utilizadas en el análisis de datos. En auditoría se utilizan diversas técnicas para el análisis de datos, dependiendo de los objetivos y del tipo de información disponible. Una de las más comunes es el análisis comparativo, que permite identificar variaciones entre periodos o unidades de negocio. Por ejemplo, comparar las ventas de un mes con las del mismo periodo del año anterior o analizar la evolución de los costos operativos. Otra técnica es el análisis de correlación, que evalúa la relación entre dos variables. Si los ingresos aumentan, pero los depósitos bancarios permanecen iguales, podría haber un problema en el registro o en la cobranza. También se aplican análisis de duplicidad para identificar transacciones repetidas, análisis de secuencia para verificar la continuidad de documentos numerados y análisis de excepción para resaltar operaciones fuera de los parámetros normales. Estas técnicas ayudan al auditor a detectar irregularidades o posibles fraudes de forma temprana. Cuarta, verificación de la información. Una vez analizados los datos, el auditor debe verificar su veracidad y exactitud. El análisis solo es útil si la información es confiable. La verificación consiste en confirmar que los datos analizados provienen de fuentes legítimas, que no han sido alterados y que reflejan operaciones reales. Para ello, el auditor puede revisar documentos originales o registros electrónicos, confirmar información con terceros, como bancos, clientes o proveedores, contrastar los resultados con otras fuentes internas, como reportes financieros o de gestión. El objetivo es asegurarse de que la evidencia obtenida sea suficiente, adecuada y pertinente para respaldar las conclusiones. Quinto, aplicación práctica, del dato a la evidencia. Imaginemos que un auditor detecta que en un mes las ventas aumentaron un 50%, pero los cobros solo un 10%. Ese análisis genera una alerta. Al verificar los datos, encuentra que la empresa registró varias facturas que aún no habían sido enviadas a los clientes, lo que infló las cifras de ventas. En este caso, el análisis de datos ayudó a identificar una diferencia significativa, y la verificación confirmó que la causa era un reconocimiento prematuro de ingresos. Este tipo de hallazgos demuestra cómo el análisis y la verificación son complementarios y esenciales para la confiabilidad de la auditoría. Sexto, beneficios del análisis de datos en auditoría. El uso del análisis de datos aporta grandes beneficios al proceso de auditoría. Permite trabajar con grandes volúmenes de información sin perder precisión. Mejora la capacidad de detección de riesgos y fraudes. Proporciona resultados más objetivos y basados en evidencia. Facilita la presentación de hallazgos claros y visuales.
fortalece la credibilidad del informe final y la toma de decisiones. Además, el análisis de datos contribuye a una auditoría más predictiva y preventiva, ayudando a la organización a identificar debilidades antes de que se conviertan en problemas. Conclusión del tema. En conclusión, el análisis de datos y la verificación de información representan una nueva forma de hacer auditoría, más inteligente, más objetiva y más alineada con la realidad tecnológica actual. El auditor moderno ya no se limita a revisar documentos, sino que interpreta información, encuentra patrones y transforma los datos en conocimiento útil. Y ese es el verdadero valor agregado que hoy se espera de un auditor profesional. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal del análisis de datos en auditoría? A. Reemplazar completamente las pruebas sustantivas. B. Revisar solo documentos físicos. C. Identificar patrones, tendencias o anomalías en la información. D. Elaborar informes sin evidencia. Respuesta correcta. C. El objetivo principal del análisis de datos en auditoría es identificar patrones, tendencias o anomalías que permitan al auditor detectar riesgos y validar la confiabilidad de la información financiera. Seguimos avanzando en nuestro módulo 3, auditoría basada en evidencias, y ahora llegamos a un tema clave en el contexto actual de la auditoría moderna: la evaluación de los sistemas de información y controles. En un entorno donde la mayoría de los procesos se realizan de manera digital, los sistemas informáticos se han convertido en el eje central de la gestión empresarial. Por eso, el auditor necesita comprender cómo funcionan, qué riesgos implican y cómo asegurarse de que la información que generan sea confiable. Hoy en día, casi ninguna empresa opera sin un sistema de información, desde sistemas contables y administrativos hasta plataformas integradas tipo ERP. Estos sistemas permiten registrar, procesar y almacenar enormes volúmenes de datos, y si no cuentan con controles adecuados, pueden convertirse en una fuente de errores o fraudes. La labor del auditor no se limita a revisar los informes generados, sino también a evaluar la confiabilidad del sistema que produce esa información. Esto significa analizar los controles generales de TI, los controles de aplicación y los procesos de seguridad informática. Primera importancia de evaluar los sistemas de información. El auditor necesita asegurarse de que los sistemas de información de la empresa sean seguros, confiables y precisos. Un error en la configuración del sistema puede afectar cientos o miles de transacciones en segundos, generando impactos significativos en los estados financieros. Por eso, evaluar los sistemas no es una tarea técnica exclusiva del área de tecnología, sino una responsabilidad compartida con la auditoría. De hecho, los resultados de esta evaluación ayudan a determinar el alcance de las pruebas y el nivel de confianza que el auditor puede otorgar a los registros electrónicos. 2. Controles generales de tecnología de la información. Los controles generales de TI son aquellos que abarcan los aspectos globales del sistema y su entorno. Entre los más importantes se encuentran: control de acceso. Garantiza que solo el personal autorizado pueda ingresar o modificar la información. Seguridad de la información. Protege los datos frente a pérdidas, robos o alteraciones. Manejo de cambios en los sistemas. Toda modificación debe estar debidamente aprobada y probada antes de implementarse. Respaldo y recuperación. Los sistemas deben tener copias de seguridad y planes de contingencia ante fallas o ataques. El auditor debe verificar que estos controles existan y funcionen adecuadamente, ya que de ellos depende la integridad de los registros. Terceros, controles de aplicación. Además de los controles generales, existen los controles de aplicación, que son los mecanismos incorporados en los programas informáticos para asegurar que los datos procesados sean correctos. Estos controles se clasifican en tres grupos principales. Controles de entrada. Validan que los datos ingresados sean completos y exactos. Por ejemplo, evitar que se registre una factura sin número o con fecha incorrecta. Controles de proceso. Verifican que las operaciones internas del sistema se realicen conforme a las reglas establecidas. Controles de salida. Aseguran que los informes o resultados generados reflejen correctamente los datos procesados.
Un auditor debe probar cada uno de estos controles mediante revisiones, simulaciones o análisis de registros electrónicos. Cuarta evaluación de la seguridad informática. La seguridad informática es otro componente crítico. El auditor debe revisar si la organización cuenta con políticas de seguridad adecuadas, tales como contraseñas seguras y políticas de cambio periódico, restricciones de acceso según roles o jerarquías, uso de firewalls, antivirus y sistemas de detección de intrusiones, procedimientos para gestionar incidentes de seguridad. Un fallo en la seguridad puede comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, afectando la credibilidad del informe de auditoría. Quinta evaluación de la confiabilidad del sistema. El auditor debe evaluar si el sistema de información produce resultados consistentes, precisos y verificables. Esto se logra mediante pruebas de funcionamiento, comparación de datos y revisión de trazabilidad. Por ejemplo, el auditor puede ingresar datos de prueba al sistema para verificar si los cálculos automáticos se realizan correctamente, o revisar si existe registro de auditoría que documente quién realizó cada cambio o aprobación. La trazabilidad es un aspecto clave. Permite rastrear cada transacción desde su origen hasta su registro final, garantizando que no haya alteraciones o pérdidas de información. Sexto impacto de la evaluación en la auditoría. Los resultados de la evaluación de sistemas y controles influyen directamente en la planificación del trabajo auditor. Si los controles son sólidos, el auditor puede reducir el número de pruebas sustantivas, ya que confía en la información generada por el sistema. Si por el contrario, los controles presentan deficiencias, deberá ampliar las pruebas y aplicar procedimientos adicionales para compensar el riesgo. Por eso, la revisión tecnológica no es un proceso aislado, sino un componente esencial del enfoque integral de auditoría. Conclusión del tema. En conclusión, la evaluación de los sistemas de información y sus controles es un paso indispensable para garantizar la calidad y confiabilidad de la evidencia de auditoría. Los sistemas bien diseñados, con controles efectivos, ofrecen información precisa y segura. Los sistemas débiles o sin control, en cambio, pueden distorsionar los resultados y comprometer el juicio profesional del auditor. El auditor moderno debe entender tanto los números como la tecnología que los produce. Esa combinación es lo que marca la diferencia entre un informe confiable y uno vulnerable. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Qué se busca principalmente al evaluar los sistemas de información y controles en auditoría? A. Determinar el nivel de confianza en la información generada por los sistemas. B. Sustituir al Departamento de Tecnología. C. Elaborar reportes administrativos. D. Evitar el uso de herramientas digitales. Respuesta correcta. A. El objetivo principal es determinar el nivel de confianza que el auditor puede otorgar a la información generada por los sistemas, verificando la existencia y efectividad de los controles tecnológicos. En esta sesión abordaremos un tema de enorme relevancia práctica y ética para el auditor: la identificación y gestión de irregularidades. La detección de irregularidades es una de las responsabilidades más sensibles de la auditoría, porque puede implicar situaciones de error, negligencia o incluso fraude. Por eso, el auditor debe estar preparado no solo para reconocer las señales de alerta, sino también para actuar con criterio profesional, objetividad y prudencia. En el ejercicio de la auditoría, el auditor se enfrenta a una gran cantidad de información, procesos y personas. En medio de todo esto pueden presentarse irregularidades, transacciones inusuales, documentos falsificados, omisiones intencionales o manipulaciones de cifras. La función del auditor no es acusar, sino identificar indicios, recopilar evidencia suficiente y comunicar sus hallazgos de manera adecuada. Esto requiere aplicar procedimientos específicos, mantener una actitud profesional de escepticismo y seguir los protocolos establecidos por la organización o las normas internacionales de auditoría. 1. ¿Qué se entiende por irregularidad? En auditoría, una irregularidad es toda desviación, error o acción intencional que altera la veracidad de la información financiera o administrativa. Esta pueden clasificarse en dos grandes grupos:
Errores, que son actos no intencionales, como fallas de registro, cálculos incorrectos o desconocimiento de procedimientos. Fraudes, que son actos deliberados para obtener un beneficio indebido, manipular resultados o encubrir pérdidas. Ambos afectan la confiabilidad de los estados financieros, pero el fraude representa un riesgo mucho más grave, ya que implica intención de engañar. 2. Indicadores o señales de alerta. El auditor debe mantenerse alerta a ciertos indicadores o señales que podrían sugerir la existencia de irregularidades. Algunos ejemplos comunes son transacciones inusuales o sin justificación aparente, modificaciones frecuentes en documentos o registros, falta de documentación de respaldo, comportamientos evasivos del personal o negativa a proporcionar información, cambios inesperados en los resultados financieros, excesiva dependencia de una sola persona en procesos clave. Estas señales no son pruebas por sí mismas, pero sí motivos suficientes para profundizar la revisión y ampliar las pruebas. Tercero, procedimientos para la identificación de irregularidades. La detección de irregularidades se logra mediante la combinación de diferentes técnicas y procedimientos de auditoría. Entre ellos se encuentran revisión analítica para identificar desviaciones inusuales en las cifras, confirmaciones externas para validar saldos o transacciones con terceros, inspección documental para comprobar la autenticidad y consistencia de los soportes, observación y entrevistas para conocer el funcionamiento de los procesos y detectar contradicciones, pruebas sustantivas ampliadas cuando hay sospechas de manipulación o error. El auditor debe documentar cuidadosamente todos los procedimientos aplicados y los resultados obtenidos, manteniendo un registro claro de cada hallazgo. Cuarta, gestión y tratamiento de las irregularidades detectadas. Cuando el auditor identifica una irregularidad, debe seguir un proceso estructurado que garantice la transparencia y la objetividad de su trabajo. Primero, debe evaluar la naturaleza y gravedad de la irregularidad, determinando si se trata de un error aislado o de un patrón recurrente. Segundo, debe comunicar los hallazgos al nivel jerárquico adecuado dentro de la organización, usualmente a la dirección o al comité de auditoría. Tercero, debe recomendar acciones correctivas, que pueden incluir mejoras en los controles, revisiones adicionales o investigaciones formales. Es importante que el auditor mantenga confidencialidad, evitando difundir información sin evidencia concluyente o fuera de los canales establecidos. 5. El escepticismo profesional. Un principio fundamental para identificar irregularidades es el escepticismo profesional. Esto significa que el auditor debe mantener una actitud vigilante, crítica y objetiva durante todo el proceso, sin dar por válidas las afirmaciones, sin verificar la evidencia. El escepticismo no implica desconfianza absoluta, sino una disposición constante a corroborar los hechos antes de aceptarlos. Por ejemplo, si una cifra parece inusualmente alta o baja, el auditor no debe asumir que es correcta. Debe investigar la causa y obtener respaldo documental. Sexta, documentación y evidencia de soporte. Toda irregularidad sospechada o confirmada debe estar debidamente documentada. El auditor debe registrar qué se detectó, cómo se identificó, qué procedimientos se aplicaron y cuál fue la conclusión. Esta documentación protege al auditor frente a cuestionamientos y demuestra que su trabajo fue realizado con la debida diligencia. Además, sirve de base para las acciones correctivas que la organización deba implementar. 7. Rol del auditor frente al fraude. Aunque el auditor no tiene la responsabilidad directa de prevenir fraudes, sí debe diseñar su trabajo de manera que aumente las probabilidades de detectarlos si existen. El auditor debe comprender los factores de riesgo de fraude, tales como presiones económicas, oportunidades de manipulación y racionalización de las conductas indebidas. Este enfoque permite priorizar las áreas más susceptibles y aplicar procedimientos de auditoría más rigurosos. En caso de detectar un posible fraude, el auditor debe comunicarlo de inmediato a la alta dirección o al comité de auditoría, siguiendo los protocolos de confidencialidad y evidencia establecidos. Conclusión del tema. En conclusión, la identificación y gestión de irregularidades es una de las tareas más delicadas de la auditoría. Requiere conocimiento técnico, criterio profesional y una conducta ética impecable. El auditor debe estar preparado para reconocer señales, aplicar procedimientos adecuados y comunicar sus hallazgos con responsabilidad.
Más allá de detectar errores o fraudes, su verdadero valor está en proteger la transparencia, la confianza y la integridad de la información. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál es el principio fundamental que debe aplicar el auditor para identificar irregularidades? A. Optimismo profesional. B. Escepticismo profesional. C. Flexibilidad de criterio. D. Confianza en la gerencia. Respuesta correcta B. El principio fundamental es el escepticismo profesional, que implica mantener una actitud vigilante y objetiva, verificando la evidencia antes de aceptar cualquier información. La supervisión y revisión del trabajo auditor. Toda auditoría, por más bien planificada que esté, requiere una supervisión adecuada y una revisión final que garantice que las conclusiones estén debidamente sustentadas. La supervisión no es un trámite administrativo, es una práctica profesional que fortalece la credibilidad del informe final y asegura que los objetivos del encargo se cumplan con rigor técnico. La calidad de una auditoría no depende solo de la experiencia individual del auditor, sino del trabajo en equipo y de la coordinación eficaz entre quienes dirigen, ejecutan y revisan el proceso. Por eso, la supervisión y revisión se consideran pilares del control de calidad en auditoría. El propósito principal es garantizar que el trabajo realizado cumpla con las normas profesionales, que las evidencias sean suficientes y que los informes reflejen con fidelidad los resultados del examen. Primero, concepto de supervisión en auditoría. La supervisión consiste en la dirección y seguimiento continuo de las tareas realizadas por los miembros del equipo de auditoría. Su objetivo es asegurar que cada auditor comprenda sus responsabilidades, trabaje de acuerdo con las instrucciones y aplique correctamente los procedimientos establecidos. Un auditor supervisor debe asignar tareas según la competencia y experiencia del personal, revisar periódicamente el progreso del trabajo, resolver dudas o problemas técnicos que surjan durante la ejecución, confirmar que la documentación sea adecuada y esté completa. La supervisión, por tanto, es un proceso dinámico que acompaña al equipo desde el inicio hasta la conclusión del trabajo. Segunda revisión del trabajo auditor. La revisión es el examen crítico que se realiza sobre el trabajo ya ejecutado, con el fin de determinar si se siguieron los procedimientos adecuados y si la evidencia obtenida respalda las conclusiones alcanzadas. Durante la revisión se verifica que los papeles de trabajo estén completos, organizados y firmados, que los procedimientos aplicados correspondan a los objetivos de la auditoría, que las conclusiones sean coherentes con la evidencia, que los hallazgos importantes hayan sido comunicados oportunamente. Esta revisión puede realizarla el mismo supervisor o un auditor con mayor experiencia o nivel jerárquico dentro del equipo. Tercera importancia de la supervisión y revisión. La supervisión y revisión son esenciales para mantener la calidad, eficiencia y confiabilidad del trabajo de auditoría. Permiten detectar errores antes de emitir el informe, mejorar el desempeño del personal y fomentar el aprendizaje profesional. Un trabajo sin supervisión corre el riesgo de presentar omisiones, duplicidad de esfuerzos o interpretaciones incorrectas. En cambio, una auditoría supervisada adecuadamente garantiza uniformidad, rigor técnico y cumplimiento de estándares. Además, la revisión ofrece una oportunidad valiosa para retroalimentar al equipo, reconocer buenas prácticas y fortalecer las competencias individuales. Cuarta, documentación de la supervisión y revisión. Toda supervisión o revisión debe quedar documentada en los papeles de trabajo. Esto incluye las observaciones realizadas, las correcciones efectuadas y las conclusiones derivadas del proceso. La documentación cumple tres funciones importantes. 1. Demuestra que la auditoría fue realizada conforme a las normas profesionales. Segundo, permite rastrear las decisiones y cambios hechos durante el trabajo. Tercero, sirve de referencia para auditorías futuras y para evaluar el desempeño del equipo. Un ejemplo de buena práctica es incluir una hoja de control donde se registre la fecha de revisión, el nombre del revisor y las observaciones principales. Quinto, supervisión en entornos digitales. En la actualidad, muchas auditorías se desarrollan en entornos digitales o híbridos, donde los equipos trabajan de forma remota o utilizan plataformas colaborativas. En estos casos, la supervisión se apoya en herramientas tecnológicas que facilitan el seguimiento y la comunicación.
Plataformas como Teams, Trello o Asana permiten asignar tareas, revisar avances y mantener trazabilidad de las actividades. Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo. La supervisión efectiva depende del liderazgo, la claridad y la comunicación constante. El auditor supervisor debe estar disponible, guiar con precisión y garantizar que todos comprendan los objetivos y las expectativas del encargo. Sexta responsabilidad del auditor líder. El auditor líder o socio responsable del trabajo tiene la obligación de garantizar que la auditoría cumpla con los estándares de calidad establecidos por la firma o la organización. Esto incluye revisar que el informe final refleje de manera precisa los hallazgos y que no existan omisiones relevantes. La responsabilidad del auditor líder no se limita a la fase final. Debe involucrarse desde la planificación, aprobar los programas de trabajo y verificar que se apliquen los procedimientos adecuados en cada etapa. De esta manera, se asegura que la auditoría no solo esté completa, sino también bien fundamentada. Conclusión del tema. En conclusión, la supervisión y revisión del trabajo auditor son elementos indispensables del proceso de aseguramiento. A través de ellas, se garantiza que cada parte del trabajo cumpla con las normas profesionales, que las evidencias sean suficientes y que los resultados sean confiables. Un buen supervisor no solo revisa documentos, sino que orienta, corrige y forma a su equipo. Y un buen revisor no busca errores para sancionar, sino oportunidades para mejorar la calidad y fortalecer la confianza en el informe de auditoría. La excelencia en la auditoría no depende únicamente del conocimiento técnico, sino del compromiso con la calidad y la ética profesional. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál es el objetivo principal de la supervisión en la auditoría? A. Reducir la carga laboral del auditor líder. B. Controlar el presupuesto del trabajo auditor. C. Asegurar que el trabajo se ejecute conforme a las normas y objetivos establecidos. D. Elaborar los informes administrativos. Respuesta correcta, C. El objetivo principal de la supervisión en la auditoría es asegurar que el trabajo se ejecute conforme a las normas y objetivos establecidos, garantizando la calidad, la coherencia y la confiabilidad de los resultados. En esta oportunidad trataremos un tema que marca la transición entre la ejecución y la conclusión del proceso auditor: la evaluación de resultados intermedios. En esta etapa, el auditor revisa la coherencia de la información obtenida, la suficiencia de la evidencia acumulada y la efectividad de los procedimientos aplicados. Es, en esencia, un punto de control estratégico que contribuye a la eficiencia y la solidez del informe final. Primero, propósito de la evaluación intermedia. El objetivo principal de la evaluación de resultados intermedios es determinar si los hallazgos obtenidos hasta el momento respaldan los objetivos de auditoría y si el trabajo está avanzando conforme a lo planificado. Esta revisión permite al auditor identificar posibles errores o inconsistencias tempranas, comprobar la calidad y suficiencia de la evidencia, ajustar procedimientos o ampliar el alcance cuando sea necesario, evitar retrasos o deficiencias en la fase final del trabajo. En resumen, se trata de asegurar que el proceso mantenga el rumbo correcto, tanto técnica como temporalmente. Segundo, alcance de la evaluación intermedia. La evaluación intermedia no implica revisar todo el trabajo nuevamente, sino analizar áreas o procedimientos clave que representen mayor riesgo o relevancia. Durante esta revisión, el auditor puede revisar los papeles de trabajo elaborados hasta la fecha, comparar resultados parciales con los objetivos establecidos, analizar si los riesgos identificados inicialmente siguen siendo válidos, confirmar que la evidencia recolectada es suficiente y confiable. Este enfoque selectivo permite optimizar el tiempo y enfocar los esfuerzos en los aspectos más importantes. Tercer procedimiento para realizar la evaluación intermedia. El proceso de evaluación intermedia suele incluir las siguientes etapas. Primera revisión documental. Se revisan los papeles de trabajo, informes parciales y resultados de pruebas aplicadas. Segundo, análisis de hallazgos preliminares. Se agrupan los hallazgos obtenidos y se clasifican según su relevancia y posible impacto. Tercera verificación de cumplimiento del plan.
Se analiza si el trabajo avanza conforme al cronograma y si los recursos asignados han sido suficientes. Cuarta, discusión de resultados con el equipo. Se realiza una reunión para evaluar el progreso, resolver dudas y definir acciones correctivas. Quinta, actualización del plan de auditoría. Si es necesario, se modifican los procedimientos o se ajustan los enfoques para reforzar la calidad del trabajo. Cada una de estas etapas debe quedar documentada, ya que su registro respalda la transparencia y trazabilidad del proceso. Cuarta importancia de los resultados intermedios. Los resultados intermedios proporcionan información valiosa para la toma de decisiones dentro del propio equipo auditor. Permiten anticipar problemas, mejorar la coordinación y garantizar que la auditoría se mantenga dentro de los parámetros técnicos esperados. Además, ayudan a la dirección de la entidad auditada, ya que pueden comunicarse hallazgos preliminares que requieran atención inmediata. Quinto, comunicación de resultados parciales. Una parte fundamental de esta etapa es la comunicación de los resultados intermedios. El auditor debe elaborar un informe o resumen que destaque los hallazgos relevantes, las recomendaciones preliminares y las acciones sugeridas. Es importante que esta comunicación sea clara, objetiva y equilibrada. No se trata de emitir juicios definitivos, sino de presentar avances que orienten el proceso y ayuden a la organización a mejorar sus controles o registros antes del cierre de la auditoría. 6. Beneficios de realizar evaluaciones intermedias. Entre los principales beneficios se destacan: mejora del control y seguimiento del trabajo auditor, detección temprana de deficiencias o inconsistencias, reducción del riesgo de errores en el informe final, fortalecimiento del trabajo en equipo y la comunicación interna, mayor confianza de la dirección auditada al conocer los avances del proceso. En suma, la evaluación intermedia convierte el proceso de auditoría en un ejercicio más dinámico, flexible y adaptativo, donde la calidad se revisa continuamente. Conclusión del tema. En conclusión, la evaluación de resultados intermedios es una herramienta de control y mejora continua dentro del proceso de auditoría. Permite al auditor verificar que los objetivos se estén cumpliendo, que las evidencias sean suficientes y que las conclusiones preliminares sean coherentes con los hallazgos obtenidos. Gracias a esta práctica, la auditoría se convierte en un proceso más eficiente, transparente y confiable, en el que los errores se corrigen a tiempo y los resultados se fortalecen antes de la etapa final. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta: ¿cuál es el principal objetivo de la evaluación de resultados intermedios en la auditoría? A. Emitir el informe final de auditoría. B. Confirmar el cumplimiento del plan y la calidad de la evidencia obtenida. C. Sustituir la revisión final del trabajo auditor. D. Comunicar los hallazgos al público externo. Respuesta correcta. B. El objetivo principal es confirmar el cumplimiento del plan y la calidad de la evidencia obtenida, para realizar los ajustes necesarios antes de la conclusión del trabajo. Bien, llegamos al último tema de nuestro módulo 3, auditoría basada en evidencias. Durante estos días hemos recorrido un camino completo, desde los procedimientos y pruebas hasta el uso de tecnología, el análisis de datos y la supervisión del trabajo. Y hoy cerraremos este módulo con un tema que da soporte a todo lo aprendido: la documentación técnica y los papeles de trabajo digitales. En la actualidad, los papeles de trabajo han evolucionado desde los archivos físicos hacia entornos digitales, lo que permite una gestión más eficiente, segura y colaborativa. Por eso, entender cómo documentar correctamente y cómo aprovechar las herramientas digitales es esencial para el auditor moderno. Primero, guía es el conjunto de registros, archivos y soportes que contienen la evidencia recopilada durante el proceso. Su principal propósito es permitir que un auditor experimentado, ajeno al trabajo, pueda entender qué se hizo, qué hallazgos se obtuvieron y cómo se llegó a las conclusiones. Entre sus funciones destacan: respaldar el informe final y las conclusiones emitidas, facilitar revisiones y supervisiones internas, servir como evidencia ante terceros o autoridades, permitir la continuidad del trabajo en auditorías futuras,
En esencia, la documentación técnica da transparencia y trazabilidad al proceso auditor. 2. Características de una buena documentación. Una buena documentación debe ser clara, completa, organizada y comprensible. Debe contener suficiente detalle para permitir que otro auditor entienda exactamente lo que se realizó. Entre sus características esenciales encontramos pertinencia. Los documentos deben estar directamente relacionados con los objetivos de auditoría. Claridad. Las anotaciones deben ser precisas, sin ambigüedades. Orden lógico. Los papeles deben estar organizados por áreas, pruebas o procedimientos. Actualización. Deben reflejar siempre la versión más reciente del trabajo. Además, cada documento debe indicar quién lo elaboró, quién lo revisó y la fecha correspondiente para asegurar la trazabilidad. Tercer tipos de papeles de trabajo. Los papeles de trabajo pueden clasificarse en dos grandes grupos. Papeles permanentes contienen información que se mantiene vigente a lo largo del tiempo, como organigramas, políticas contables o descripciones de sistemas. Papeles corrientes registran la información específica de la auditoría actual, como pruebas, cálculos, confirmaciones, observaciones o hallazgos. Esta estructura permite mantener un archivo histórico útil para futuras auditorías y facilita la comprensión del contexto de la empresa. Cuarta transición hacia los papeles de trabajo digitales. En la actualidad, los auditores han pasado del uso de carpetas físicas a plataformas digitales de documentación, que permiten almacenar, clasificar y compartir información de manera más eficiente. Entre los beneficios de los papeles de trabajo digitales destacan mayor rapidez para registrar y consultar información, seguridad mediante respaldos automáticos y control de accesos, reducción de errores humanos y duplicidad de documentos, facilidad para realizar revisiones simultáneas en equipos distribuidos. Herramientas como Caseware, Teammate, Power BI o incluso sistemas internos desarrollados por las firmas permiten estructurar los archivos y mantener una trazabilidad completa del proceso auditor. No obstante, el uso de tecnología no sustituye el juicio profesional. Los papeles digitales deben seguir cumpliendo con los mismos estándares de calidad que los tradicionales. Quinto, contenido mínimo de los papeles de trabajo. Cada papel de trabajo debe incluir información que permita identificar su propósito y su relación con el objetivo de auditoría. Por lo general debe contener identificación del área o cuenta revisada, descripción del procedimiento aplicado, evidencia o resultados obtenidos, conclusiones o comentarios del auditor, firma y fecha de elaboración y revisión. La organización de esta información debe ser lógica, coherente y fácil de seguir. Recuerda que la documentación no es solo un requisito formal, sino una herramienta de control y respaldo profesional. Sexta, conservación y confidencialidad de la documentación. Toda la documentación de auditoría, sea física o digital, debe mantenerse bajo estrictas medidas de confidencialidad y custodia. El auditor tiene la obligación ética y profesional de proteger la información obtenida durante su trabajo. Los archivos deben conservarse durante el tiempo que establezcan las políticas internas o las normas aplicables, garantizando que puedan ser consultados en futuras revisiones o inspecciones de calidad. Asimismo, el acceso debe limitarse únicamente al personal autorizado, manteniendo registros de quién consulta o modifica la información. Conclusión del tema. En conclusión, la documentación técnica y los papeles de trabajo digitales constituyen el corazón de la auditoría moderna. Son la evidencia tangible del esfuerzo, el juicio y la metodología del auditor. Una auditoría bien documentada refleja profesionalismo, transparencia y compromiso con la calidad. El paso hacia los entornos digitales no solo optimiza el proceso, sino que eleva los estándares de precisión, seguridad y trazabilidad. En definitiva, documentar correctamente es garantizar la credibilidad de la auditoría y la confianza de quienes confían en sus resultados. Pregunta de repaso. Vamos con una breve pregunta. Tendrán 10 segundos para pensar su respuesta. Pregunta. ¿Cuál es el principal propósito de la documentación técnica en auditoría? A. Reducir el tiempo de trabajo del auditor. B. Demostrar que la auditoría fue planificada y ejecutada conforme a las normas profesionales. C. Sustituir el informe final de auditoría. D. Almacenar información para fines administrativos.
Respuesta correcta. B. El propósito principal de la documentación técnica es demostrar que la auditoría fue planificada y ejecutada conforme a las normas profesionales, respaldando cada conclusión con evidencia suficiente y pertinente. Con este tema concluimos oficialmente nuestro módulo 3, Auditoría basada en evidencias. Hemos recorrido los procedimientos, las pruebas, el análisis de datos, la gestión de irregularidades y finalmente la documentación técnica que da forma y sustento a todo el trabajo del auditor. Quiero felicitarlos por su compromiso y participación activa a lo largo de este módulo. Cada concepto, cada técnica y cada herramienta que hemos revisado fortalece su perfil profesional y los prepara para enfrentar auditorías modernas, tecnológicas y orientadas a resultados. Agradezco profundamente su atención y dedicación en estas sesiones. Los invito a que nos acompañen en el siguiente módulo, donde continuaremos avanzando en su formación con un enfoque más estratégico. El módulo 4, Gestión de resultados. Les deseo muchos éxitos y ahora cedo el pase a nuestra anfitriona Nancy, quien nos brindará el cierre oficial de este módulo. Muchas gracias a todos. Muy bien. Antes de despedirnos por hoy, quiero tomarme unos minutos para agradecer y felicitar a nuestro querido profesor Mateo por su brillante desarrollo del módulo y también a todos ustedes, porque el simple hecho de seguir aquí, conectados, atentos y comprometidos, dice mucho del valor que le dan a su crecimiento personal y profesional. Y justamente por ese compromiso, hoy quiero contarles que ya está abierta la preventa oficial de certificados de este diplomado internacional. Y no se trata solo de un documento, es el reconocimiento formal de todo este camino que han recorrido. Al acceder a esta preventa, recibirán 4 certificados oficiales, uno por cada módulo. Cada certificado incluye su nombre completo, el nombre del módulo, las horas académicas cursadas, la fecha oficial y las firmas de Practic, SAC y Craptica. Todo en un diseño profesional en formato digital de alta calidad. Pero eso no es todo. Al adquirir los 4 certificados, automáticamente recibirán, sin costo adicional, un diploma internacional con grado a la excelencia, que acredita que completaron y aprobaron todo el programa de formación. Es un reconocimiento especial, con un diseño superior, y que representa no solo asistencia, sino excelencia. Además, tendrán acceso a todas las clases grabadas, para que puedan repasar cuando quieran, a su ritmo, o incluso capacitar a su equipo de trabajo. Y como cierre de oro, todas las personas que obtengan sus certificados tendrán acceso exclusivo a participar en nuestra ceremonia de graduación oficial al finalizar el módulo 4, un evento simbólico internacional donde reconoceremos públicamente su esfuerzo y que podrán compartir con su familia, amigos o compañeros de trabajo. Ahora sí, pasemos a los precios actualizados por país. Perú, 150 soles. Colombia, 150,000 pesos colombianos. México, 800 pesos mexicanos. Ecuador, $40. Bolivia, 400 bolivianos. Argentina, 50,000 pesos argentinos. Un solo pago. Y te llevas los 4 certificados oficiales, el diploma a la excelencia, las clases grabadas, tu lugar en la graduación final, y todo esto en formato digital PDF, listo para descargar, imprimir en alta calidad, enmarcar y colgar donde quieras, en tu sala, oficina o espacio profesional. ¿Y cómo lo adquiero? Muy fácil. Dirígete al grupo oficial de WhatsApp donde estás participando ahora mismo, y allí encontrarás el número directo del área de ventas. Solo debes escribir tu nombre completo, tu país y confirmar que deseas acceder a la preventa. El equipo te responderá de inmediato y te guiará paso a paso. Y para cerrar, sabemos lo que vale tu tiempo. Sabemos lo que significa haber llegado hasta aquí. Así que, si ya diste todo este esfuerzo, ¿por qué no dejarlo registrado con orgullo? Este es tu momento para cerrar este módulo con reconocimiento y con beneficios que seguirán contigo por mucho tiempo más. Antes de despedirnos, solo quiero hacerles un recordatorio muy breve, pero importante, sobre la preventa de certificados que ya está habilitada. Si acceden, se certifica hoy mismo. Recibirán los 4 certificados oficiales,
uno por cada módulo. El diploma internacional con grado a la excelencia, como reconocimiento adicional. El acceso a todas las clases grabadas para repasar a su ritmo. Y la posibilidad de participar en nuestra ceremonia de graduación final al culminar el módulo 4. Todo esto se entrega en formato digital PDF, listo para imprimir, enmarcar y exhibir con orgullo. ¿Cómo adquirirlo? Muy fácil. Solo deben ir al grupo de WhatsApp oficial, donde ya están todos, y allí encontrarán el número directo del área de ventas. Escriben su nombre completo, su país, y listo. El equipo los va a guiar paso a paso. Recuerden, esta es una oportunidad única para validar formalmente todo su esfuerzo y acceder a beneficios que no estarán disponibles más adelante. No lo dejen pasar. De todas maneras, los precios por país se los dejaré en pantalla para que puedan visualizarlo. Gracias por estar aquí. Nos reencontramos mañana para vivir el último módulo y cerrar este proceso de formación de la mejor manera. Hasta entonces.